Muchos están en guardia y a la defensiva por la aparición de falsos cristos en los últimos días. Cuando oyen dar testimonio del Evangelio de la venida del Señor, no buscan ni investigan. Si ciegamente nos ponemos en guardia a toda costa, ¿podemos recibir al Señor? ¿Cómo podemos discernir al Cristo verdadero de los falsos y cuál es la senda? Te invitamos a mirar este video de testimonio de experiencias, lecciones que aprendí al guardarme de los falsos cristos. Yo era un colaborador de una iglesia clandestina. En 2000 los líderes superiores convocaron una reunión de colaboradores. Dijeron, en los últimos días surgen falsos líderes para engañar a la gente. Algunos predican el relámpago oriental y su prédica parece avanzada. Dicen que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. No los escuchen ni tengan contacto con ellos. Deben tomar precauciones para que los del relámpago oriental no entren a la iglesia a robar ovejas. La Biblia es muy clara. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Estos versículos son una señal de la venida del Señor Jesús. También advierten a los creyentes que en los últimos días los falsos cristos mostrarán milagros para engañar a los elegidos. Así que hemos de cimentar firmemente nuestra fe y no escuchar al relámpago oriental. Si no, si siguen a falsos cristos, perderán la ocasión de recibir al Señor. Eso no es lo que dijo el Señor. Solo nos pidió que nos guardáramos de los falsos cristos, no que evitemos investigar cuando prediquen su venida. Así es. Todos los colaboradores lo debatieron y afirmaron querer proteger el rebaño hasta su venida. Yo también pensaba que no debíamos precipitarnos al recibirlo. Y sí, cuidarnos de los falsos cristos por si nos engañaban. Al día siguiente, seguí las instrucciones de los líderes. Fui a los lugares de reunión que dirigía e insté a los creyentes a guardarse de los falsos cristos y a no recibir a forasteros, sobre todo si predicaban el relámpago oriental, aunque fueran colaboradores superiores. Si predicaban que Dios había venido a realizar una nueva obra, no había que recibirlos. Si no, los que se dejaran engañar por falsos cristos habrían creído en el Señor en vano. Entonces dijeron todos que jamás escucharían sermones del relámpago oriental. Eso fue resistirse y condenarlo sin buscar y estudiar, algo muy arbitrario. La obra de Dios no se ajusta a nociones. Si el relámpago oriental es el auténtico regreso del Señor Jesús y nosotros nos resistimos, ¿qué ocurre? Así es. No lo pensé mucho entonces. Creía practicar las palabras del Señor. No me daba cuenta de que cometía un error. Meses después, los líderes dijeron que 2 colaboradores superiores habían aceptado al relámpago oriental y nos ordenaron no recibirlos para evitar que nos engañaran. Pensé, son colaboradores superiores que conocen muy bien la Biblia. Nos prohibieron el contacto con el relámpago oriental. ¿Cómo ellos pudieron aceptarlo? No lo entendía. De cualquier forma, yo tenía que guardar el camino del Señor y proteger el rebaño. Más tarde, les dije a los hermanos en una reunión que no recibieran a estos líderes superiores. Un día vino a casa el colaborador Xiao con un hermano. Enseguida me puse en guardia. Según los líderes superiores, Xiao había aceptado el relámpago oriental. No podía dejarme engañar por él. Ese día, sin importar cómo hablaran conmigo, les ponía cara larga y los ignoraba. Al final, solo se marcharon. Mientras los veía irse, suspiré aliviado. Me alegré de que no me engañaran.
Luego otro hermano de nuestra iglesia vino a predicarme el Evangelio. Pero me escondí. Le pedí a mi mujer que se ocupara de él. Y le dije que no escuchara sus palabras para no dejarse engañar. Por guardarnos de los falsos cristos no nos atrevíamos a buscar, ni estudiar el camino verdadero. Así es. Después, la situación de nuestra iglesia empeoró. El predicador hablaba de tópicos y no manifestaba nueva luz, y nosotros no teníamos la obra del Espíritu Santo. Los hermanos no recibían provisión de vida, estaban en tinieblas y no querían asistir a reuniones. La mayoría de los que asistían solo seguían las reglas. Y la conversación se centraba en la familia, el trabajo y demás. Estaba confundido. No sabía por qué pudo llegar a esto una iglesia que tenía la guía del Espíritu Santo. No conocía la causa de origen ni la solución. Solo que tenía que guardar la enseñanza del Señor y aguardar su venida. 2 años más tarde, cada vez me predicaba más gente el Evangelio de Dios Todopoderoso. Me enseñaban esto. El Señor Jesús dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Solo podemos saber si algo es el camino verdadero si investigamos. Si no buscamos, ¿cómo podemos recibir al Señor? Por entonces creía que tenían razón. Pero, por temor a que me engañaran los falsos cristos, yo tomé una decisión. No escucharé a nadie que predique que el Señor ha venido a realizar una nueva obra. Y sin más, me pasaba el día como si estuviera en guardia. Me escondía cuando venían los evangelizadores. Pero seguían viniendo a casa a predicar el Evangelio como siempre. Pensaba, por más que me niegue, siguen viniendo. ¿Cómo es posible que tengan tanta fe y tanto amor? Me lo reprochaba un poco. Tenían mucho amor por la gente, pese a lo cual yo los trataba así. Esta no era la voluntad del Señor. Así es. Sin embargo, por otro lado, los líderes nos reiteraban que no podíamos oír al relámpago oriental. Si me dejaba engañar, habría sido en vano el sufrimiento soportado por tantos años. Tenía que seguir con el Señor y no aceptar otro evangelio. Sin importar quién lo predicara, no podía oírlo. Entonces, nunca busqué ni escuché sermones del relámpago oriental. Eras muy cauto en aquella época. ¿Por qué quisiste investigar más adelante? ¿Por qué? Después, muchos hermanos de mi iglesia aceptaron a Dios Todopoderoso, entre ellos mi esposa. Solían advertirme que la fe en el Señor Jesús solo suponía aceptar la obra de redención de Dios, que si no íbamos al paso de su obra en los últimos días, no creíamos realmente en Él y no seguíamos las huellas del Cordero. Estaba conmocionado. En esos años, la iglesia estaba cada vez más desolada. Muchos estaban negativos y su fe endeble. Ni siquiera los colaboradores iban a las reuniones. Y la iglesia ya no tenía la obra del Espíritu Santo. Pero los de la Iglesia de Dios Todopoderoso me predicaban el Evangelio. Y sin importar que los rechazara, seguían viniendo. De no ser por la obra del Espíritu Santo, ¿cómo podían tener tanto amor y paciencia? Así es. ¿Realmente era el relámpago oriental obra de Dios? Para averiguarlo, cuando podía, leí en secreto las palabras de Dios Todopoderoso. Un día encontré estas palabras. Dios Todopoderoso dice: nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos personas con razón y que aceptan la verdad. Quizás, habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida,
creas que solo una de cada 10.000 de estas palabras está en sintonía con tus convicciones y con la Biblia. Y entonces, deberías seguir buscando en esa 10.000ª parte de esas palabras. Sigo aconsejándote que seas humilde. No te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con esta exigua reverencia por Dios en tu corazón, obtendrás mayor luz. Si examinas detenidamente y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad, y si son o no la vida. Amén. Amén. Estaba conmovido tras leer la palabra de Dios Todopoderoso. Cierto, como creyente en el Señor, debía tener razonamiento y humildad para buscar. No era apto para juzgar a nadie. Así es. Muchos me habían predicado el Evangelio y dado testimonio de que Dios hacía nueva obra, pero no lo aceptaba y carecía de toda humildad para buscar. ¿Encajara eso con mis nociones o no? Debí buscar humildemente. Aunque pocas de esas palabras estuvieran en consonancia con la Biblia, debí haber buscado y estudiado esas palabras en vez de rechazarlas. Así es. Es la actitud para estudiar el camino verdadero. Así es. Desde que mi mujer creía en Dios Todopoderoso, su estado había mejorado mucho. Leía a diario las palabras de Dios Todopoderoso y predicaba. Me preguntaba si estaba equivocado. ¿Era Dios Todopoderoso el auténtico regreso del Señor Jesús? Decidí no rechazar al próximo que me predicara el Evangelio. Gracias a Dios. Debemos buscar sobre el recibimiento al Señor para poder oír su voz y recibirlo. Así es. Un día Lin Muguang volvió para predicarme el Evangelio. Me preguntó entonces, ¿cómo está tu estado espiritual? Impotente respondí, está en tinieblas, no puedo predicar. Y mis hermanos no reciben sustento. Solo podemos aguardar que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Y dijo Muguang, el Señor Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Dios es la fuente de la vida, infinita e inagotable. Los creyentes en el Señor deberían recibir la provisión de agua viva y no tener sed. Pero no hay luz nueva en tu predicación, y los hermanos están débiles espiritualmente. Es obvio que la iglesia ya no tiene la obra del Espíritu Santo. ¿Y es la voluntad del Señor que aguarden su regreso? ¿Seguro que Él no los abandonará? Así es. Al momento de recibir al Señor, si aguardaran pasivamente, sería fácil que Él los abandonara y cayeran en los desastres. Así es. Las preguntas de Muguang me dejaron sin palabras. No parecía adecuado esperar de esta forma. Pero también me estaba ateniendo a las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces dije, la Biblia es muy clara. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes milagros, para así engañar, de ser posible aún a los escogidos. Estos dos versículos nos dejan claro que en los últimos días aparecen falsos cristos y que toda afirmación de la venida del Señor es falsa. Yo sigo las enseñanzas del Señor. ¿Acaso es un problema que no investigue cuando otros predican su venida? El hermano Muguang contestó, el Señor Jesús deja claro que volverá en los últimos días, pero tú alegas que es falsa toda afirmación de su venida. ¿Esto no es negar las palabras del Señor y negar y condenar su regreso en los últimos días?
Pensemos en el regreso del Señor. Dado que aparecen falsos cristos, es seguro que Cristo vendrá. Si nos guardamos a ciegas de ellos, cuando el Señor Jesús vuelve encarnado y nos negamos a escuchar o leer, ¿no estamos excluyendo al Señor Jesús? Así es. ¿Cómo podemos recibirlo así? Ante la aparición de falsos cristos, no sirve de nada el temor a que nos engañen. Lo importante es aprender a discernir al Cristo verdadero de los falsos. Así no te engañarán los falsos cristos. Tiene mucho sentido. La clave es aprender a discernir. Así es. Esto me iluminó el corazón. Su enseñanza tenía mucha lógica. Si nos guardábamos a ciegas de los falsos cristos, los temíamos y nos negábamos a buscar o investigar. Si Dios Todopoderoso era el auténtico regreso del Señor Jesús, ¿no perdería la ocasión de entrar al reino de los cielos? Me apresuré a preguntar, ¿y cómo discerniremos a los falsos cristos? El hermano Mugwang señaló, la profecía bíblica constituye el aviso del Señor Jesús a la gente. En los últimos días surgirán falsos cristos para engañarla. Pero el Señor Jesús nos contó uno de los principios más cruciales de discernimiento, que los falsos cristos engañan a la gente con señales y prodigios. Debería ser obvio que el Cristo de los últimos días viene sin milagros, porque la obra de Dios es siempre nueva, no se repite. Es siempre una obra más nueva y superior. Cristo viene en los últimos días a expresar la verdad para realizar la obra del juicio y purificar y salvar a la humanidad. Pero los falsos cristos no poseen la esencia de Dios. Son espíritus malignos. Por tanto, no tienen ninguna verdad, ni pueden expresarla. Solo imitan al Señor y muestran milagros para engañar. Lo entenderemos si leemos unas palabras de Dios Todopoderoso. Si ahora apareciera alguien capaz de mostrar señales y prodigios, de expulsar demonios, sanar enfermos y llevar a cabo milagros, y si afirmara ser Jesús que ha venido, sería una falsificación, producida por espíritus malignos que imitan a Jesús. Recuerda esto, Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada, y Dios nunca más la acometerá. En las nociones del hombre, Dios siempre debe hacer señales y maravillas, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y ser siempre como Jesús. Pero esta vez Dios no es así en absoluto. Si en los últimos días Dios siguiera expulsando demonios y sanando enfermos, si hiciera exactamente lo mismo que Jesús, estaría repitiendo la misma obra. Y la de Jesús no tendría importancia ni valor. Así, Dios realiza una etapa de la obra en cada era. Una vez completada cada etapa de su obra, los espíritus malignos la imitan pronto. Y cuando Satanás se pone a seguirle los pasos a Dios, éste cambia de método. Cuando Dios concluye una etapa, los espíritus malignos la imitan. Debéis tener claro esto. Amén. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso señalan cómo discernir al Cristo verdadero de los falsos. Así es. Mugwang prosiguió. Estas palabras son muy claras. Aquellos que afirman ser el regreso del Señor Jesús, mientras hacen milagros, sanan enfermos y expulsan demonios, seguro que son falsos cristos. Porque el Señor Jesús ya llevó a cabo esa clase de obra, y la obra de Dios no se repite. Así es. Cuando vino a obrar el Señor Jesús, no repitió la obra de la era de la ley, sino que según el plan de Dios para la obra de salvación y las necesidades de la humanidad, realizó la obra de redención. Él mismo fue crucificado por la humanidad como ofrenda por el pecado, con lo que redimió de éste a la humanidad. Concluyó la era de la ley e inició la era de la gracia. En los últimos días, Dios aparece y obra en la carne y no hay señales y prodigios. A partir de la obra del Señor Jesús, lleva a cabo una etapa de obra superior y más profunda, la obra del juicio en los últimos días.
en la que expresa la verdad para purificar a la gente, y nos salva por completo del pecado para que regresemos a Él y nos introduzca en su reino. La obra del juicio de Dios Todopoderoso concluye la era de la gracia e inicia la era del reino. Esta obra es distinta a la de redención del Señor Jesús y no se repite. Esto evidencia que la obra de Dios es siempre nueva. Es la característica de la obra de Dios, la novedad. En cada etapa de la obra de Dios, Él expresa nuevas palabras, inicia una nueva era y señala a la gente la senda y el rumbo de práctica apropiados para la era, para que la gente se salve del pecado y sea introducida en el reino de Dios. Así es. Los falsos cristos no pueden expresar la verdad ni realizar obra nueva alguna, y no pueden salvar a la gente. Solo imitan la obra realizada por el Señor Jesús y muestran prodigios menores para engañar a la gente. Cuando entendemos este aspecto de la verdad y dominamos este principio, ya no hay por qué temer al engaño. Esta enseñanza es muy clara. Así es. Tras la enseñanza de Muguán, de pronto comprendí. La característica de la obra de Dios es la novedad. Eso es cierto. Las obras de Dios en la era de la ley y la era de la gracia fueron distintas. En una guió a la gente para que viviera en la tierra y le enseñó a guardar los mandamientos. En la otra lo crucificaron para redimir a la humanidad. La obra de Dios en los últimos días es, desde luego, distinta de la del Señor Jesús. Es una nueva obra con un nuevo punto de partida. Esta enseñanza es muy práctica. Así es. En ese momento, me sinceré con él y le dije, tu enseñanza es muy práctica, y la entiendo perfectamente. Los falsos cristos no hacen nuevas obras. Solo imitan la anterior de Dios con prodigios para engañar a la gente. Pero aún hay algo que no entiendo. ¿Cómo podemos asegurar que Dios Todopoderoso es Cristo de los últimos días, el regreso del Señor Jesús? Es una pregunta importante. ¿Qué compartió él contigo? Sí. Muguán me dijo, feliz. Esa es una buena pregunta. Las palabras de Dios Todopoderoso pueden resolvernos toda confusión, y lo entenderemos si leemos su palabra. Dios Todopoderoso dice: investigar algo así no es difícil, pero requiere que cada uno de nosotros conozca esta única verdad. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y, así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. El Dios que se hizo carne se llama Cristo, y así el Cristo,
que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra, carácter y sabiduría que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es sólo la manifestación de Dios en la tierra, sino que también es la carne particular asumida por Dios a medida que lleva a cabo y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede asumir adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo a Él bien, y proveer la vida al hombre. Amén. Amén. Tras leer estas palabras, Muguán compartió: para comprobar si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, debemos observar la esencia, más que la apariencia. Cristo lo es cuando el Dios del cielo viene a la tierra, se reviste de carne normal, se hace humano, y aparece y obra entre la gente. Por fuera, Cristo es una persona normal y corriente. Tiene el ritmo de vida y los gozos y tristezas de una persona normal. Las cosas alegres lo alegran y las cosas dolorosas lo entristecen. Pero, por muy normal y corriente que parezca Cristo, su esencia vital es distinta de la de los humanos. Cierto. Cristo es el Espíritu de Dios revestido en la carne. El Espíritu de Dios mora en Cristo. Y Cristo es divino. Así que puede expresar la verdad en cualquier momento, exponer y analizar la corrupción humana, señalar la senda y el rumbo para que la gente se despoje de pecado y Dios la salve, y purificar y salvar a la humanidad. Lo que expresa y revela Cristo es el carácter de Dios y todo cuanto Dios tiene y es, y la obra que realiza es la de Dios. Estas son cosas que ningún ser humano podría poseer ni lograr. Así Cierto. es. En la era de la gracia, cuando Dios se encarnó por primera vez, aparentaba ser una persona normal y corriente, nacida en una familia normal, sin estatus social ni una imagen elevada y noble. Pero la esencia del Señor Jesús era Dios. Nos dio el Evangelio del reino celestial y el camino del arrepentimiento. Expresaba la verdad en cualquier momento para proveer y pastorear a la gente. Y al final, lo crucificaron por la humanidad y redimió a todos los pueblos, para que se le perdonaran los pecados a la gente y ésta fuera apta para sobrevivir y continuar desarrollándose. Con las palabras y la obra del Señor Jesús podemos tener la certeza de que Él era Dios encarnado, era Cristo. Cierto. Para comprobar si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, también debemos observar sus palabras y su obra. Dios Todopoderoso ha venido a expresar millones de palabras sobre la base de la obra redentora del Señor Jesús y a revelar misterios de la Biblia ocultos durante milenios, como los de la encarnación, las 3 etapas de obra, los nombres de Dios y demás. Dios Todopoderoso además juzga y expone la esencia y la verdad de la corrupción satánica del hombre y señala la senda del arrepentimiento y la transformación. Por ejemplo, cómo lograr un arrepentimiento sincero, cómo vivir con una humanidad normal, quiénes agradan a Dios y a quienes detesta, qué clase de personas se salvan y cuáles son descartadas, el final y el destino de la humanidad y la hermosura del reino. Dios Todopoderoso explica toda verdad necesaria para que se salve la humanidad y la gente tenga una senda.
se libere del pecado, alcance la transformación del carácter y sea salvada por Dios. Amén. Amén. Esto cumple las palabras del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Y la profecía del Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Pensemos en esto. En toda la humanidad corrupta, ¿quién podría expresar estos misterios y verdades? ¿Quién podría realizar la obra del juicio para purificar y salvar por completo a la gente? ¿Quién puede decidir el resultado de la gente y concederle un hermoso destino? Aparte de Dios, nadie tiene esta autoridad ni este poder. Amén. Quienes tienen corazón y espíritu se convencen al leer lo expresado por Dios Todopoderoso y están seguros de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. De esto no cabe duda. Cierto. Amén. Las palabras y obras de Dios Todopoderoso prueban que Él es la aparición del Cristo de los últimos días. Así Amén. es. Se me iluminó el corazón tras oír estas cosas. Y emocionado le dije a mi hermano: por tu enseñanza, sé discernir al Cristo verdadero de los falsos, y sé cómo comprobar quién es Cristo. Cristo tiene la esencia de Dios, puede expresar la verdad y realizar su obra, Cierto. y purificar y salvar a la gente. Pero como los falsos Cristos no son encarnación de Dios ni poseen esencia divina, no pueden expresar la verdad ni salvar a la gente. Solo pueden engañar a la gente imitando la obra previa de Dios. Tras escucharme, Mu Wan exclamó: gracias a Dios. Lo comprendes de esta forma por la misericordia y la gracia de Dios. Así es. Amén. Cuando Dios encarnado obra, por más que lo renieguen o lo condenen, aunque lo rechace la humanidad entera, sigue siendo Dios y Cristo. Así Amén. es. Sin importar cómo den testimonio de sí mismos, los falsos Cristos no perduran. Es cierto. Los falsos nunca serán auténticos. Este realmente es un hecho inmutable. Claro. Claro. Luego, Mu Wan me leyó unas palabras de Dios Todopoderoso que me hicieron entender el misterio de las 3 etapas de la obra de Dios y asegurarme de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso dice: después de la obra de Jehová, Jesús se encarnó para llevar a cabo su obra entre los hombres. Su obra no se llevó a cabo de forma aislada, sino que fue construida sobre la de Jehová. Era una obra para una nueva era que Dios realizó después de que pusiera fin a la era de la ley. De forma similar, después de que terminara la obra de Jesús, Dios continuó su obra para la siguiente era, porque toda su gestión siempre avanza. Cuando pase la era antigua, será sustituida por una nueva, y una vez que la antigua obra se haya completado, habrá una nueva obra que continuará la gestión de Dios. Esta encarnación es la segunda encarnación de Dios, la cual sigue a la obra de Jesús. Por supuesto, esta encarnación no ocurre de forma independiente. Es la tercera etapa después de la era de la ley y la era de la gracia. Cada vez que Dios inicia una nueva etapa de la obra, siempre debe haber un nuevo comienzo y siempre debe traer una nueva era. Así pues, también hay cambios correspondientes en el carácter de Dios, en su forma de obrar, en el lugar de su obra y en su nombre.
No es de extrañar, por tanto, que al hombre le resulte difícil aceptar la obra de Dios en la nueva era. Pero independientemente de cómo se le oponga el hombre, Dios siempre está realizando su obra y guiando a toda la humanidad hacia adelante. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, marcó el comienzo de la era de la gracia y terminó la era de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más y, con esta encarnación, finalizó la era de la gracia y marcó el inicio de la era del reino. Todos aquellos que sean capaces de aceptar la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y, además, serán capaces de aceptar personalmente la guía de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y, así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Muguán compartió: con las palabras de Dios Todopoderoso sabemos que la obra de Dios para salvar a la humanidad tiene 3 etapas. Estas etapas no son independientes. Cada una se realiza sobre la base de la obra anterior. Y paso a paso, es más profunda para que la gente se salve del pecado y sea introducida en el reino de Dios. En la era de la ley, Dios promulgó leyes para guiar la vida de la humanidad en la tierra, para enseñarle lo que era el pecado y adorar a Jehová Dios. En la era de la gracia, Dios vino encarnado a darle a la gente el camino del arrepentimiento. Realizó la obra de crucifixión, redimió a la humanidad. Nos perdonó los pecados y nos permitió salvarnos para ya no ser condenados por la ley. Pero la obra del Señor Jesús solo es la de redención, el perdón de los pecados del hombre. Nuestra naturaleza pecaminosa no se ha corregido y seguimos viviendo en pecado bajo el poder de Satanás. En la era del reino, Dios Todopoderoso aparece, expresa la verdad y realiza la obra del juicio para purificar y salvar a la gente, y así librarnos de Satanás y entrar en el reino de Dios. Esto evidencia que cada etapa de la obra de Dios se basa en las necesidades de la humanidad. Jamás se repiten ni se contradicen, y todas pretenden salvarnos completamente del pecado para que Dios nos gane plenamente. Estas 3 etapas son el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. La obra del juicio en los últimos días es la última etapa del plan de gestión de Dios. Si la gente no acepta el juicio y la purificación de Cristo de los últimos días, nunca será apta para el reino de Dios. Tras escuchar su enseñanza, se me iluminó más el corazón.
Ahora sabía que Dios realiza 3 etapas de obra. Cada etapa es más profunda que la anterior, y al final salvan a la gente del pecado. Esa enseñanza estaba en línea con la Biblia y los Hechos. Amén. Así es. Creía en el Señor desde hace tanto, pero jamás había oído un sermón así. Ningún pastor ni predicador había explicado tan a fondo la obra de Dios para salvar la humanidad. Así es. La obra de Dios es un misterio que solo Él puede revelar. El hombre no la conoce. Así es. Odié mi arrogancia, mi confianza ciega en las falacias de mis líderes y colaboradores. Por años rechacé el Evangelio de Dios de los últimos días. Era muy ignorante. De esa forma, perdería la ocasión de recibir al Señor y entrar en el reino de los cielos. Por eso decidí continuar estudiando la obra de Dios Todopoderoso. Antes de irse, Mugwang me dio un libro de la palabra de Dios. Y leí ávidamente las palabras de Dios Todopoderoso. Logré entender verdades y misterios. Y cuanto más leía, más creía que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, la aparición de Cristo de los últimos días. Entonces, acepté oficialmente la obra de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Aceptaste la obra de Dios de los últimos días por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Estaba tan feliz como avergonzado por recibir al Señor. En los últimos años, los hermanos intentaron predicarme el Evangelio. Pero yo era terco. No buscaba ni investigaba, y además los consideraba enemigos. Incluso cerré la iglesia e impedí que otros oyeran la voz del Señor. Solo hacía el mal. Cuando apareció y obró el Señor Jesús, los fariseos difundieron todo tipo de falacias de resistencia y condena al Señor Jesús, para que los creyentes no lo siguieran. Yo hice lo mismo que hicieron los fariseos. En verdad, merecía el castigo de Dios. Sin embargo, Dios olvidó mis transgresiones y envió hermanos constantemente para que me predicaran el Evangelio, hasta que finalmente oí su voz. Qué grande es la misericordia y el amor de Dios hacia mí. Así es. He de tener conciencia y predicar el Evangelio de Dios a quienes anhelan la venida del Señor, pero están engañados por los rumores, para introducirlos en la casa de Dios y satisfacer a Dios. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios.